Grandes genios e inventos de la humanidad. Durante siglos, la difusión del conocimiento en forma de libros fue un privilegio elitista reservado, sobre todo, a monjes y sacerdotes. Los libros eran objetos únicos de un valor incalculable. Pero en la Edad Media, para el pueblo llano, no tenían prácticamente ningún significado, pues no sabían ni leer ni escribir. En la Edad Media, los libros se confeccionaban a mano en los monasterios. A menudo, los monjes tardaban años en terminar sus artísticas copias. Pero en 1450, un invento cambió el mundo. El método de impresión del alemán Johannes Gutenberg posibilitó que los libros se fabricaran en un número muy elevado y a un precio relativamente asequible. Sentó así las bases técnicas para los cambios intelectuales, políticos y religiosos de los siglos posteriores. Johannes Gutenberg y la imprenta. Johannes Gänfleisch, que después se llamaría Gutenberg, nació en Mainz en 1400. Su padre, un acaudalado patricio, se dedicaba al comercio. El joven Johannes ingresó en la escuela monástica de Mainz y a partir de ahí se le pierde el rastro, de momento. En Estrasburgo, donde Gutenberg se instaló en 1434, se recupera su pista. Allí abrió un taller donde se dedicaba a la talla y la fabricación de espejos. Los creyentes valoraban mucho sus espejos sagrados y tenían la esperanza de recibir parte del talante bendito que les atribuían. Y para Gutenberg, eran un lucrativo negocio. El comercio de objetos religiosos estaba en auge. Especialmente gustaban los grabados de imágenes sagradas. La técnica del grabado es uno de los métodos de impresión más antiguos. A principios de la Edad Media llegó a Europa. Aquí sirvió sobre todo para la divulgación de imágenes y textos. Pero la fabricación de las páginas sueltas era muy laboriosa. Primero se pintaba sobre una madera el texto invertido. De ahí se extraían las letras correspondientes. Después se teñía el grabado, se ponía el papel encima y se fijaba con la ayuda de un cortapapeles. A principios del siglo XV aumentó el número de las páginas sueltas elaborados de esta forma en el mercado. Después empezaron a integrarse en los denominados libros xilográficos. Con la venta de estos libros, la producción de textos escritos a mano ganó importancia. Los monasterios no tardaron en convertirse en centros de escritura laica. Con la fundación de las primeras universidades surgió una gran demanda de libros. Junto a ellas las bibliotecas, en las que el saber de la humanidad se hacía accesible en forma de libro. El momento exige una adquisición más barata y más rápida de libros. Los eruditos quieren, sobre todo, copias idénticas. Todo ello lleva a buscar fervientemente un nuevo método de fabricación. Y exactamente eso es lo que busca Gutenberg. En el año 1446 regresa a Mainz. Allí encuentra un socio de poder financiero, lo que le permite abrir su Werk der Bücher, su empresa del libro. Gutenberg tuvo una idea genial para las copias. Descompuso un texto en todos sus componentes: las letras, los signos de puntuación y las combinaciones de letras existentes, las denominadas letras ligadas.
Todos ellos se usarían como tipos independientes para la impresión de palabras, líneas y páginas. Los tipos serían caracteres reutilizables. Para su fabricación, primero grababa la letra invertida en un bloque de metal y con este golpeaba un cubo de cobre blando. Así conseguía una silueta hueca de la letra. Esta silueta, denominada matriz, definía la forma de los moldes reales que se fabricarían con plomo fundido. Para poder fabricar con rapidez todos los tipos necesarios, Gutenberg creó otro invento importantísimo: el instrumento de molde manual. Funcionaba como un molde de escayola rectangular. En un extremo se ponía la matriz. Entonces se introducía plomo fundido. Cuando se abría el instrumento, el tipo de plomo fundido ya estaba listo. Como las matrices eran reutilizables, se podían fabricar un número ilimitado de tipos idénticos. Finalmente, el cajista componía las líneas con los tipos. En la galera, las líneas y columnas podían colocarse al gusto. Ya estaba listo el espejo de frases, llamado así en alemán por la composición invertida de las letras. El área de impresión se teñía con tinta de imprenta. Gutenberg la creó mezclando hollín, barniz y albúmina. La impresión ya podía comenzar. Para ello, Gutenberg creó una prensa especial basándose en el principio de las utilizadas por los vinicultores. Las primeras impresiones de Gutenberg fueron documentos, órdenes papales y gramáticas. Pero pronto se aventuró en un inmenso proyecto: la Biblia Latina. Para la fabricación de su Biblia, tuvo que moldear más de 100.000 tipos. El cajista y el impresor de Gutenberg trabajaron más de 2 años en la primera tirada de 180 ejemplares. El texto se imprimió en letra gótica, inspirada en la escritura a mano. Al final, el iluminador añadió las iniciales de colores y los dibujos. Con su Biblia, uno de los libros impresos más bonitos del mundo, Gutenberg demostró que los libros xilográficos podían competir en belleza con los escritos a mano. La tirada se agotó enseguida, y los contemporáneos de Gutenberg quedaron impresionados. Por primera vez, había tantos ejemplares disponibles de una obra. Y además todos ellos eran idénticos. La palabra escrita se unió en un objetivo. La existencia de la revolucionaria técnica se difundió enseguida. Pronto se abrieron las primeras imprentas en Bamberg, Colonia y Basel. En Venecia, el habilidoso editor Aldo Mannuccio empezó a imprimir los grandes clásicos. Sus clientes eran todos los humanistas de la élite de Europa. Mannuccio contrató a los mejores impresores de su época. Inventaron la letra romana, antigua, que no tardó en extenderse por Europa. 20 años después del invento de Gutenberg, la nueva técnica de impresión se había impuesto rotundamente. Miles de títulos salían al mercado en tiradas de hasta 1000 ejemplares. Ahora, el pueblo llano podía acceder también a los libros, y la alfabetización de la sociedad permitió que el número de lectores aumentara cada vez más.
Uno de los mayores admiradores de Gutenberg fue el reformador Martín Lutero. La existencia de la imprenta le sugirió a Lutero una osada idea. Ahora también el mundo laico podría leer la Biblia y distinguir entre la verdad manifiesta y la práctica adúltera de la Iglesia. Así que Lutero ordenó la impresión de 500.000 de ejemplares de su traducción al alemán de la Biblia, una tirada gigantesca para la época. Y para difundir sus enseñanzas evangélicas, ordenó que se repartieran 100.000 panfletos. Pero no fue solo Lutero. Emperadores, reyes y ciudades imperiales libres también usaron la imprenta para cumplir sus objetivos. Pronto las páginas impresas empezaron a usarse para la difusión de noticias. Cuando en 1524 se supo de la existencia de una constelación rara, el país se inundó de noticias anunciando una inminente inundación. El primer diario nació en Leipzig en 1650. El Einkommenden Zeitungen se publicaba 6 días a la semana. Con la invención de la prensa accionada por vapor y la prensa de cilindro en el siglo XIX, comenzó la revolución de los periódicos. Con el procedimiento offset se cambió definitivamente la técnica de impresión de Gutenberg. Ahora se ponen en un plano el área de impresión y la de no impresión. Primero se transfiere con láser el área de impresión sobre una fina plancha de impresión. Después, la plancha se humedece con agua para que el área de no impresión no absorba la tinta. Y por último, se aplica la tinta grasa, que solo se fija en la superficie iluminada. En el procedimiento offset, la plancha no transfiere directamente la tinta al papel. La tinta se compensa después en un rodillo de goma. De ahí el nombre de offset en inglés, y de ahí pasa al papel. Así se puede imprimir de forma rápida e incluso en papeles de bajísima calidad. El procedimiento offset es el método de impresión más utilizado actualmente. A pesar de su posterior desarrollo, Johannes Gutenberg sentó con su imprenta las bases del mundo de la comunicación actual. Su invento se considera hoy uno de los más importantes de la humanidad. Pero Gutenberg no disfrutó tanto de él. Durante la impresión de la tirada de su Biblia, su prestamista le exigió el pago de su crédito. Tras un litigio, Gutenberg perdió su imprenta y con ella todos los ejemplares terminados de su Biblia. Al poco tiempo, las tropas enemigas tomaron Mainz. Gutenberg tuvo que exiliarse. 3 años después, volvió a su ciudad natal como empleado del nuevo arzobispo. El 3 de febrero de 1468, el inventor murió. Fue enterrado en la iglesia franciscana de Mainz. Con la creación de la imprenta, Johannes Gutenberg consiguió cambiar el mundo para siempre.